Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Soy un amante de todo lo relacionado con la década de 1960. Para mí, fue uno de los 10 años más cruciales del siglo XX. Primero, nací en 1953 y crecí en los 60. Ahora, sé que mucha gente considera que la década de los 60 fue una de las épocas más turbulentas de la historia, pero los últimos años de los 60, mientras yo iba creciendo, los recuerdo como los mejores años de mi vida. Esa es la razón por la que ahora, en mis 70 años, conduzco un Pontiac GTO de 1965 de color azul brillante y escucho a Bobby Goldsboro. Debo admitir que el sistema de sonido en el GTO no es original. Nadie en 1965 podría haber imaginado el sistema de entretenimiento Alpine Restyle 509. Lo mandé a instalar de forma personalizada en el GTO, principalmente porque no hay una estación de radio AM decente en mi área. El cartucho de 8 pistas se inventó en 1964, pero hoy en día, ni los reproductores ni las cintas están disponibles. Me reí cuando pensé en ese sistema Alpine. La electrónica y la instalación costaron más de lo que costaba el GTO nuevo. Estaba conduciendo por un camino secundario con la ventana abierta, disfrutando del rugido grave del gran motor V8 de 389. Llevar mi clásico coche musculoso de gran cilindrada a dar un paseo por la tarde era uno de mis mayores placeres. Mientras conducía por esa pequeña franja de asfalto, escuchaba las palabras del éxito de Bobby Goldsboro de 1965, Little Things. Las pequeñas cosas que haces me hacen feliz de estar enamorado de ti. Las pequeñas cosas que dices me hacen feliz de sentirme así. La forma en que sonríes, la forma en que tomas mi mano. Y cuando estoy deprimido, siempre entiendes. La canción me hizo pensar en mi esposa de 47 años y en nuestro matrimonio. Estaba pensando en la década de 1970. Para mí, fue una década de cambios y trastornos inmensos. Al graduarme de la escuela secundaria en 1972, estaba listo para dejar la ciudad mediana del oeste de Texas donde crecí para ir a Nueva Orleans y a la Universidad de Tulane. No era un estudiante brillante, pero tampoco era un flojo. Tampoco era lo que ahora llamamos un nerd, a pesar de no practicar ningún deporte competitivo. Tulane era una posibilidad para mí porque había calificado, y me habían ofrecido una beca completa a través de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a cambio de 6 años de mi tiempo después de la graduación. Pensé que era un trato perfecto. Haría 4 años de universidad en Nueva Orleans en una gran escuela con mi mejor amigo de la secundaria como compañero de cuarto. Además, obtendría un lucrativo título en ingeniería mecánica, me graduaría, sería comisionado como segundo teniente en la Fuerza Aérea y comenzaría el entrenamiento de vuelo. No podía garantizarlo, pero esperaba conseguir un puesto como piloto de aviones de carga militar de varios motores. Mi plan era cumplir con mi compromiso de 6 años pilotando grandes aviones de carga militares. Luego dejar la Fuerza Aérea para comenzar una carrera con una de las compañías de carga aérea volando una ruta fija. No sucedió. No sé si fue karma, destino o alguno de los otros dioses enigmáticos que tienden a intervenir en los asuntos humanos. La semana antes de la graduación de la escuela secundaria, recibí una agradable carta de la Fuerza Aérea informándome que mi beca había sido retirada debido a recortes presupuestarios en la Fuerza Aérea. Pasé el mes siguiente haciendo arreglos alternativos. Al final, me inscribí en la universidad local, seguí viviendo en casa con mi hermano viudo, mi abuela y mis 2 hermanos menores. Mi mejor amigo se fue a Tulane, obtuvo su título en negocios, se casó con una chica local cuya familia tenía dinero antiguo y tuvo una exitosa carrera como empresario. ¿Y yo? Me deprimí. Quedándome fuera hasta tarde y convirtiéndome en un asiduo en la escena de bares. Aseguré que el tercer semestre que estuve en la universidad, la administración decidió que no era material universitario y decidió que no se me permitiría volver a inscribirme el siguiente semestre. Por alguna razón desconocida, mi madre decidió que debía conseguir un trabajo y comenzar a aportar. Al año siguiente logré volver a la universidad, pero esta vez en el departamento de negocios. Me di cuenta de que no estaba hecho para ser ingeniero. Tampoco había tenido una gran experiencia en el mercado laboral, llegando a entender que a los 20 años, con solo un diploma de secundaria, no tenía mucha demanda y que los trabajos que podía conseguir no ofrecían muchas oportunidades de carrera. Me apliqué y asistí a clases. Es notable lo que esos 2 cambios hicieron en mi carrera universitaria. Logré graduarme con un GPA decente que me permitió conseguir mi primer trabajo orientado a mi carrera. Decidí que una carrera en la gestión hotelera era mi boleto, así que conseguí un trabajo en una gran corporación de renombre nacional que poseía y gestionaba restaurantes y moteles. En ese momento, la empresa se estaba expandiendo rápidamente, y me veía ascendiendo en la jerarquía y eventualmente convirtiéndome en el gerente general de un Ramada Inn. Hice mi tiempo, comenzando como auditor nocturno en el Ramada Inn más nuevo construido en nuestra ciudad. Fui ascendiendo en las filas, eventualmente convirtiéndome en gerente nocturno.
Todo lo que puedo decir al respecto es que me hice amigo del gerente del bar y aprendí mucho sobre el comercio. Puedes interpretar eso como que pasé muchas noches en el bar y conocí a las trabajadoras sexuales locales que trabajaban en el área alrededor del motel. Conocí a mi esposa actual, Glenna, durante ese tiempo. Un grupo de amigos en común había organizado una gran fiesta. La novia de uno de mis amigos me convenció de tener una cita a ciegas. Acepté. Fue una noche divertida. Nos encontramos en el bar del motel donde trabajaba y nos trasladamos en caravana por la ciudad al disco más popular. Glenna era 3 años más joven que yo, todavía estaba en la universidad y, para ser honesto, era un poco ingenua. Me sorprendió gratamente cuando la conocí. No iba a ganar ningún concurso de busto. Más tarde supe que decir que tenía una talla era ser generoso. Sin embargo, tenía un bonito trasero y la minifalda corta que llevaba revelaba un par de piernas hermosas. No hay necesidad de entrar en detalles sobre los 3 años intermedios, excepto para decir que después de esa noche, fuimos exclusivos y eventualmente nos casamos en una gran boda en la iglesia organizada por su madre y su tío. Al igual que yo, el padre de Glenna había muerto cuando ella era una niña. Comenzamos nuestra vida con emoción y altas expectativas. 2 años después, la realidad volvió a morderme el trasero. Había dejado el negocio hotelero y de restaurantes. Las horas en el negocio hotelero eran una porquería. Busqué y conseguí un trabajo vendiendo seguros, donde pensé que podría encontrar mi nicho. Baste decir que no soy vendedor. Lo hice bien, mantuve el alquiler pagado y los alimentos en la mesa. La patada en el trasero del karma vino en forma de un papel del consultorio de la universidad con la palabra clave era embarazada. Inmediatamente comencé a reconsiderar mis opciones de carrera. Vi un anuncio en una cartelera que decía que el departamento de bomberos local estaba contratando. Hice un poco de investigación y descubrí que no solo ofrecía un salario decente, sino que también había beneficios completos, y dado que la ciudad había adoptado el servicio civil, una gran cantidad de protecciones y seguridad laboral. Apliqué, tomé el examen de ingreso y 2 semanas después recibí una notificación para ir a una clínica local para un examen físico preempleo. En agosto de ese año, me encontré sentado en una clase con otros 20 reclutas escuchando el habitual discurso de inducción del jefe del departamento de bomberos. 16 semanas después, me encontraba de pie mientras el jefe de entrenamiento me colocaba la insignia, me daba la mano y se tomaba una foto conmigo. Debo admitir que estaba orgulloso y emocionado. Tenía una carrera. Había espacio para ascensos y potencial casi ilimitado. Por supuesto, tuve que pasar unos años entrando en edificios en llamas y lidiando con algunas situaciones menos agradables. Pero sabía eso cuando me uní. Disfruté del trabajo por turnos y de estar en la estación de bomberos. A lo largo de los siguientes 35 años, hice lo que se esperaba, entrené, estudié, tomé exámenes de promoción e incluso volví a la universidad. Progresé en las filas hasta convertirme en jefe de distrito. Pude completar un MBA, lo que me dio las habilidades para construir varios negocios exitosos en mi tiempo libre. Llegó un momento en que mis negocios me pagaban más que el departamento de bomberos. Pero el departamento de bomberos me proporcionaba los beneficios y las ventajas. Añadimos 2 hijos más a la familia, compramos y ampliamos una casa en la que criarlos. Glenna puso en práctica su título como profesora de educación especial, trabajando con familias de bebés con retrasos en el desarrollo. A menudo le decía que tenía su trabajo soñado. Pasaba todos los días yendo a las casas de las familias y sentándose en el suelo jugando con los bebés. Sé que hacía mucho más que eso, pero era la parte que más le gustaba. Cuando me acercaba a mi 50 cumpleaños, me di cuenta de que no disfrutaba tanto de la emoción de ser bombero como cuando era más joven. Era más difícil levantarme a todas horas de la noche para responder a las alarmas. Ya no combatía incendios activamente, pero aún tenía que cumplir con los requisitos físicos necesarios para todos los bomberos certificados. Comencé a mirar mis opciones, y descubrí que poco después de mi 50 cumpleaños tendría los años de experiencia necesarios para jubilarme. Tomé esa opción. No tener que ir a la estación de bomberos cada tercer día me permitió dedicar más tiempo a mis otros intereses. La recompensa fue que mis negocios, que ya eran rentables, comenzaron a despegar de verdad. Durante los siguientes 15 años, mis negocios prosperaron. Cuando cumplí 65 años, vendí mis negocios, invertí los ingresos y me retiré de verdad. El GTO del 65 fue una de las cosas que abracé. Eso me trae hasta hoy. Ahora, aquí estoy recorriendo la carretera en mi amado GTO, disfrutando del clima de finales de otoño y escuchando buena música. El problema es que no soy feliz. Algo está carcomiendo mi comodidad y no puedo identificarlo realmente. Mientras Bobby Goldsboro cantaba a través de mi sistema de sonido, las palabras de repente cobraron sentido. Fue como si una luz de advertencia se encendiera en el tablero del GTO. Presté atención inmediata y comencé a preocuparme por este nuevo pensamiento. Se volvió tan persistente en mi mente que en la próxima oportunidad de parar,
Me detuve en una tienda de conveniencia, estacioné el GTO y salí para ir al baño y tomar una bebida. Necesitaba pensar sin comprometer mi conducción. Me senté en el GTO, sorbiendo una cola y comiendo maíz tostado. Puse la canción de Bobby Goldsboro de nuevo y esta vez, dejé que las palabras de la canción sonaran. 2 líneas de la canción parecían resonar en mi cerebro. Las escuché una y otra vez. Las pequeñas cosas que haces me hacen saber que tu amor es verdadero. Cuanto más escuchaba estas líneas y sus variaciones, más preocupado me volvía. 47 años es mucho tiempo para estar casado. Sin embargo, el recuerdo de esos primeros años todavía está vívido y claro en mi mente. Siempre había apreciado la forma en que Glenna expresaba su amor. Las pequeñas cosas. El toque casual en un brazo o una mejilla cuando hacíamos las cosas más mundanas. La forma en que me miraba cuando sostenía a uno de los niños. La mirada coqueta en sus ojos cuando estábamos en nuestro dormitorio. Los comentarios que hacía en momentos inesperados sobre lo orgullosa que estaba de mí o su agradecimiento por algo que hice, que yo pensaba, era poco destacable. Mientras escuchaba esa canción, pensé en esas pequeñas cosas y me di cuenta de su falta. En algún momento que no pude precisar, la mayoría de ellas habían desaparecido. Ya no me tocaba, excepto para darme un rápido abrazo o un breve beso en la mejilla. Las palabras cariñosas ya no se pronunciaban. A los 67 años, ella seguía siendo una forma femenina hermosa y deseable, pero ya no se tomaba el tiempo para hacer esas pequeñas cosas extra que sabía que me gustaban. Las pequeñas cosas ya no formaban parte de nuestros días. Arranqué el GTO y sonreí al ver las miradas de los demás en las bombas de gasolina mientras retrocedía del estacionamiento. Y me dirigía a la autopista de camino a casa. No fue el paseo relajante y placentero que había anticipado cuando comencé. Al llegar al camino de entrada y entrar al garaje, tuve un breve momento de pánico al tratar de decidir cómo abordar esto. Decidí, al igual que había manejado muchas situaciones similares, que un enfoque directo podría ser lo mejor. Debo admitir que probablemente podría haber elegido mejor mis palabras en ese momento. Al entrar a la casa por la puerta del garaje, Glenna estaba en su sala de costura, trabajando en una colcha. Me detuve en la entrada hasta que terminó lo que estaba haciendo. Me miró con una sonrisa. Estoy seguro de que la expresión en mi rostro no era lo que esperaba. Tampoco lo fueron las palabras que pronuncié. Glenna, necesitamos hablar. Tú y yo sabemos que esas 5 palabras pueden infundir miedo y terror en el corazón de cualquier persona casada, cuando las pronuncia su pareja. Vi el rostro de Glenna congelarse mientras sus ojos registraban la emoción que la abrumaba. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa, Patrick? Vamos al salón donde podemos sentarnos cómodamente. Me di la vuelta y me dirigí al salón. Sabía que me seguía, pero no me volteé a mirar. Mientras me hundía en mi gran sillón reclinable, ella se sentó en su sillón a mi izquierda y me miró. Era una mirada vacía. Respiré hondo y comencé a explicar las cosas que había estado pensando mientras conducía esa mañana. Tal como esperaba, escuchó sin interrumpir. Al acercarme al final, vi lágrimas en sus ojos. Ella dobló sus piernas debajo de ella y se inclinó hacia mí. Fueron mis últimos comentarios los más difíciles para ambos, creo yo. Estaba en racha y, fiel a mi costumbre, no me contenté con detenerme donde debería haberlo hecho. Tenía que continuar. Glenna, me hace preguntarme si ya no eres feliz conmigo. ¿Te has desenamorado de mí? ¿Estás viendo a alguien más? ¿Estamos terminados después de 47 años? Tengo que saberlo. No importa la respuesta, no saberlo me carcomerá por dentro. Te lo suplico. Dime qué está pasando con nosotros y por qué ya no me amas. Ella jadeó ante mis palabras, llevándose las manos a la boca. Empezó a sacudir la cabeza, y luego un torrente de palabras brotó. No, no es nada de eso. Por supuesto que todavía te amo, más que el día que nos casamos. Eres mi roca y el fundamento de mi felicidad. ¿Qué te hizo pensar que no lo estaba? No hay nadie más en mi vida. Nunca te haría eso. Estaba sollozando cuando terminó. Cuando hizo una pausa, comencé mis preguntas. ¿Qué pasó con todas las pequeñas cosas que solías hacer y que yo interpretaba como tus formas de mostrar tu amor? Los pequeños toques, las palabras inesperadas. Las miradas especiales. Las cosas emocionantes y excitantes que solías hacer con tu vestuario. Se detuvieron. Me temo que se detuvieron porque dejaste de amarme. Ella se rió. Creo que más que nada, simplemente envejecimos. Ante eso, tuve que asentir en acuerdo. No solo eso, sino que cuando los niños se fueron de casa y tú finalmente te jubilaste de verdad, simplemente caímos en una rutina. Estábamos tan cómodos que dejamos que la rutina nos dominara. Eso es lo que pienso. Pero, considerando lo que dices, tú no estás exento de culpa. La miré incrédulo. ¿Por qué dices eso? Tengo mi lista de pequeñas cosas. Solías venir a la cama y abrazarme en posición de cuchara, tomando uno de mis pechos en tu mano y diciendo buenas noches.
Esos momentos me hacían sentir amada y protegida al estar en tus brazos. No has hecho eso en años. Recuerdo que me dabas palmadas en el trasero en los momentos más inoportunos. No me has dado una palmada en el trasero desde que puedo recordar. No hemos bailado en años. Siempre disfruté mucho bailar contigo. Como dije, envejecimos. Nos volvimos complacientes. Nos volvimos perezosos. ¿Entonces no estás infeliz, insatisfecha o buscando algo nuevo? Para nada. He tenido y todavía tengo al mejor y más maravilloso hombre que puedo imaginar. ¿Por qué querría cambiar? Me recosté en el sillón y reconsideré todo lo que había estado pensando esa tarde. Luego miré a Glenna. ¿Cómo arreglamos esto? Estoy cansado de ser complaciente. Ella se levantó y, antes de que me diera cuenta, estaba sentada en mi regazo en el gran sillón reclinable. Se inclinó contra mi pecho, acarició mi mejilla con la punta de los dedos y sonrió pícaramente. ¿Hacemos cambios? ¿Qué tipo de cambios? No dijo una palabra, sino que se inclinó y me besó con más pasión de la que había experimentado en años. Mis brazos se alzaron y la rodearon. Nos quedamos en el sillón al menos una hora. Finalmente, ella rompió los besos que compartíamos y me miró. Es hora de cenar. Había planeado sobras. A la mierda las sobras. Vamos a vestirnos y a ir a algún lugar a cenar y donde haya baile. Vi el brillo en sus ojos. ¿Qué me pongo? Vamos a ver qué tienes. Suele suceder que mientras los años pasan llega el cansancio a la rutina, el desgaste, el aburrimiento. Esta pareja de 47 años juntos al hablarlo e identificar lo que les sucedía, pudieron hacer un cambio para mantener la felicidad. Si te ha gustado la historia déjanos un me gusta y suscríbete al canal.